hacer nuestra lectura correspondiente de hoy. Leemos desde el verso 32 hasta el verso 45. Nuestro hermano José de Alicante va a hacer la lectura. Puesto en pie, en voz alta, todos lo acompañamos. Marcos 10, del 32 al 45. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el Espíritu con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Amén a su palabra. Hermoso y maravilloso relato. Amén, Señor. Hermoso y maravilloso relato. Y espero que el Señor nos hable esta tarde a través de él. La verdad que fuimos muy bendecidos. Recuerdo con cariño y gozo en mi corazón que estuvimos con el hermano Manuel de Fuengirola en casa estudiando acerca de este relato, y créanme que muchas de las conclusiones a las cuales llegamos juntos en ese día y disfrutamos en el Señor, así que lo recuerdo con alegría y con gozo. Recién salimos de una serie de enseñanzas de Jesús, a la cual más instructiva y necesaria. Salimos de una enseñanza de Jesús hablando del divorcio, Jesús hablando acerca de los niños y su importancia, y Jesús hablando de las riquezas. Y se recuerdan, ya establecimos que no son casualidad, sino una perfecta voluntad del Señor a la hora de acomodar sus enseñanzas a las Escrituras. No hay nada casual en el Señor. No existen las casualidades, ni el azar, ni el destino en este sentido. Todo está dirigido, administrado, bajo la soberanía absoluta de Dios omnipotente. Justo después de estos acontecimientos, nos encontramos con el penúltimo registrado en este Evangelio, en el Evangelio que nos toca, antes de la entrada triunfal en Jerusalén y en el último trayecto de la muerte de Jesús, que comenzará en el capítulo 1. Y para que quede bien claro, y no quiero confundirles, cuál es la enseñanza principal de este relato, les diré que es una que tiene que sobresaltar por el resto y tiene que ver con el servicio. Amén.
con el servicio. Y créanme cuando les digo que es de una de las enseñanzas primordiales de las Escrituras, unas de las columnas centrales del Evangelio, ya que si no hay servicio, no existe vida de Evangelio alguno. Y sinceramente creo que ya después de todos estos años, creo que ya no es necesario matizar de que el servicio es exclusivo para algunos. Creo ya que ha quedado muy atrás en nuestro pensamiento y creencia de creer y asociar que los que sirven son los pastores, los diáconos o aquellos que tienen un cargo puntual, distintivo y exclusivo. Para nada. Todo creyente es un siervo. Amén. Todo creyente tiene que servir. Amén. Todos tenemos que estar expuestos al agotamiento y a darlo todo en pos del servicio a nuestro Padre Celestial. Amén. Esto es algo de todos, no es algo solo de unos cuantos. Aquellos que creen y las iglesias que creen y se administran de esta manera son iglesias que están destinadas al fracaso. ¿Por qué? Porque solo unos llevan la carga. Pero el servicio es de todos, desde el primero hasta el Amén. Y por eso este relato es tan importante y este es el pensamiento central que no se nos puede escapar en esta tarde. Pero entramos de lleno. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Como hemos dicho, podemos ver a Jesús juntamente con sus discípulos subiendo, porque siempre se sube, no se baja, subiendo a Jerusalén en la etapa final de su ministerio terrenal. Dicen los que entienden que probablemente tomó rumbo desde Perea, vía Jericó hasta Jerusalén, más o menos por la fecha del mes de marzo, cercana, semanas de la Pascua. Y hay algo que no puede pasar desapercibido, mis hermanos, en este primer versículo. Y no nos podemos adelantar y pasar de largo aunque tardemos más. Y es que deja bien claro el relato que Jesús iba delante. Amén. Amén. Jesús iba delante. El que fuera delante bien pudiera ser un dato más para algunos, pero no lo creo en absoluto, ya que las Escrituras, las cuales no son producto de la pluma del hombre, sino producto de la inspiración del Espíritu, no pone nada en el azar y por tanto todo tiene relevancia. Jesús iba delante. Marcos nos relata que Jesús iba delante porque esa es la característica de él. Es la característica de nuestro Santo Maestro y es la característica de un líder verdadero. Un líder egoísta, esto lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que busca lo suyo ante una batalla, ante una situación, grita a aquellos que son sus seguidores que avancen. Mas, mientras que un líder que verdaderamente lo es y no mira lo suyo, sino que mira por aquellos que también le siguen, no grita avanzar, sino seguidme. ¿Por qué? Porque él siempre va delante. Amén. Y esta es la enseñanza continua de Jesús. No les instruyó solo en la teoría, no les decía ir delante y tenéis que ir delante y tenéis que ser siervos, sino que él decía tenéis que ser siervos, tenéis que sacrificaros por los demás, pero él iba delante. Amén. Porque esa es la actitud de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuánto coraje me infunde esa actitud? Más coraje que cualquier personaje de ficción. Más coraje que cualquier personaje de estos que nos emocionan, qué sé yo, de ver a William Wallace en Braveheart yendo delante con esa espada de 2 metros. Pero ¿qué va? Ninguno como nuestro Señor Jesucristo en dirección hacia Jerusalén, ya que mientras estos héroes de ficción o de la historia luchaban exponiendo sus vidas por honor y por favor de su nación, Jesús hacía su labor más honorable que ninguna, porque no solo fue a Jerusalén, ceñido sus lomos, afirmando su rostro a morir por su pueblo, a morir en favor de muchos, a morir en obediencia a su Padre, sino que no solo exponía su vida, sino que también se exponía al desamparo de su Padre siendo justo, cargando el pecado de todo el mundo. Amén, Señor. Por eso se te pone el pelo de punta más viendo el rostro afirmado de Jesús que cualquier tipo de héroe de la historia.
Estos héroes de la historia mueren a favor del pueblo, con odio en contra de sus enemigos. Pero Jesús es distinto. Amén. Jesús moría por los que le odiaban. Amén. Por eso es el mejor. Amén. Aleluya. Por eso Jesús es el mejor. Amén. El Señor es el mejor. Bendigo su gracia. Y es por eso que no iba detrás, sino que iba delante, y es relevante mencionarlo. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. En cuanto a esta porción de las Escrituras, muchos sugieren que el asombro y el miedo de los discípulos era debido a lo que iba a acontecer en Jerusalén. Y no digo que no fuese así, que el Evangelio de Marcos de alguna manera adelante el asombro a la explicación. Primero se asombran y luego lo explican, puede ser. Pero por mucho que mire, tanto en este verso como en sus paralelos, no nos muestra esto, sino que el asombro y el temor lo tienen antes de la mención de los padecimientos de Jesús en Jerusalén. Se asombran y tienen miedo antes de explicarles por tercera vez consecutiva que iba a morir y padecer en Jerusalén. El asombro y el miedo no solo era de los 12, ya que nos dice que entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, lo que denota que en ese preciso momento no estaban él y los 12, sino él, los 12 y más personas. Bien pudieran ser que estas personas fueran las que tuvieran miedo y los 12 no, o que la multitud y los 12, ambos grupos en cuestión, quedaran asombrados y tuvieran miedo, pero la pregunta es ¿de qué quedaron asombrados y de qué tenían miedo? Pues nos reiteramos en la misma idea, se asombraron y temieron porque Jesús seguía yendo delante. Y Jesús, dice Hendriksen, y me uno a esta idea, es que se asombraron y tuvieron miedo no por un relato que aún no había acontecido, se asombraron y tuvieron miedo porque el porte de Jesús imponía. Amén. Lo veían y decían, ¿pero qué es esto? Quizá a lo mejor algunos dicen se asombraron por el relato que hubo del joven rico, también puede ser, pero es que el Señor Jesucristo yendo delante tenía que ser un espectáculo digno de ver. Amén. Yendo a Jerusalén a morir, yendo delante, uno se tendría que quedar hipnotizado y temiendo, diciendo, ¿quién es este? Ay, sí, sí, es verdad. Porque esa es la vida de nuestro Señor Jesús. Amén. Por donde pasaba todo el mundo decía, ¿pero este quién es? Sean amigos, aliados, enemigos, todo lo que fuera. Jesús, siempre adelante. Amén. He aquí, subimos a Jerusalén, el verso 33, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y matarán, mas al tercer día resucitará. Esta es la tercera y última vez que Jesús anuncia su muerte, al menos de las que tenemos registrada en los evangelios. Y es muy relevante que por 3 veces en un mismo evangelio, en este evangelio de Marcos, relate 3 veces que va a morir, que va a padecer. Podemos ver cómo en estos 2 simples versos Jesús les hace un resumen perfecto de su pasión, de sus últimos días de padecimiento. Lo escarnecerán, lo azotarán, lo escupirán, los judíos lo condenarán a muerte y los romanos harán de verdugos para quitarles la vida, crucificando. Amén, Señor. Pero no solo les anuncia que va a morir, sino que al tercer día les anuncia que resucitará. Amén. Jesús no solo les anuncia que va a morir, sino que les anuncia la victoria, porque la cruz no es la derrota. Sí. La cruz no es el fracaso. La muerte de Cristo es la victoria. Amén. Amén. Por eso no solo les anuncia la muerte, sino que les anuncia que al tercer día resucitará. Gloria a Dios. Porque aunque es verdad que sin cruz no hay evangelio, también es verdad que tras la cruz todos los que creen y se arrepienten obtienen el cielo. Amén. Porque predicamos la cruz, Amén. pero sabemos que después de la cruz ya hay cielo. Amén. Lo creemos, Amén. lo sabemos Amén. y lo esperamos. Y Jesús persiste en este anuncio para que nunca se le olvidara que Él ya sabía lo que iba a acontecer, que no eran los hombres los que le iban a quitar la vida, sino que sería Él que la pondría voluntariamente, cumpliéndose todo lo que la Escritura hablaba acerca de Él en profecía. Amén. Es por eso que el Evangelio de Lucas apunta a esto precisamente, y este dato no se nos puede olvidar, en Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, el mismo relato paralelo, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.
¿Notan cómo no hay nada al azar? ¿Notan cómo no fue a Jerusalén y ¡ay! Lo engancharon los romanos, los judíos y lo mataron? Sino que fue a Jerusalén a cumplir la profecía que estaba escrita acerca de él. Pero aunque todo esto profetizado era una clara evidencia de la soberanía de Dios, la soberanía de Dios y el plan de Dios no significa que exime la perversidad de los hombres que se encontró en Jerusalén. Porque que algo esté profetizado no significa que exime de la culpa la mano ejecutora que llevó a la cruz, a nuestro Señor Jesucristo. La profecía no exime de culpabilidad a Roma, ni a sus soldados, ni las manos de Poncio Pilatos que se lavaron creyendo él que se eximía de culpa. La profecía no exime la culpabilidad de Judas, que estuvo escuchando el relato impasible porque habló de traiciones, habló de vender, habló de que iba a ser traicionado y llevado al Sanedrín, y ahí estaba Judas, uno entre los 12 escuchándole. No exime su culpabilidad. La profecía no exime la culpabilidad del Sanedrín, de los ancianos. Que fíjense que el Mesías prometido tendría que estar entre sus manos, que fueran las manos más seguras, y en cambio fueron las manos que lo llevaron a la cruz. Ay, sí. Tendría que estar refugiado entre los ancianos de Israel. Protejamos al Mesías, pero en cambio las manos que lo tenían que proteger fueron las primeras manos que lo llevaron a la madera. Entonces Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Justamente después del anuncio de sus padecimientos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercan a preguntarle algo. Sinceramente, mis hermanos, si no tuviéramos el relato completo, el cual contiene aquello que le piden estos dos hermanos a Jesús, nadie se podría imaginar que tras la declaración de Jesús acerca de sus padecimientos tan detallada, le hicieran tal petición. Iré a Jerusalén, me azotarán, me escupirán, moriré. Y ellos le hacen una petición totalmente fuera de contexto, que no es normal. Lo más normal es que tras esas declaraciones de Jesús, que lo alentaran, que le dijeran: moriremos contigo, o bueno, algo más comedido: estaremos a tu lado, te acompañaremos. Pero ¿qué va? En vez de eso, le hacen una petición egoísta para su propio disfrute y beneficio. Ese miedo que parecía que tuvieran de ver el porte de Jesús y su valentía, parece que no les impidió hacer tal petición. Egoísta. Y parece ser que se repite otra vez la historia, y quizá no sé ustedes, pero a mí me suena familiar, a que vimos algo parecido hace poco. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando otra vez? Parece ser que estaban esperando a que Jesús anunciara su muerte y sus padecimientos para que los discípulos le hicieran una petición inapropiada. Una petición fuera de contexto. En el relato anterior estaban hablando Jesús, estaba hablando, anunciando su muerte, y ellos le dicen: ¿quién será el mayor? Y ahora está hablando de su muerte y sus padecimientos, y Juan y Zebedeo le hacen una pregunta muy interesante que veremos ahora. ¿Quién será el mayor? Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? El verso 36. Jesús les contesta rápidamente con una respuesta contundente y firme: ¿qué queréis que os haga? Sinceramente creo que podemos aprender mucho solo con esta respuesta de Jesús. En primer lugar, podemos ver que Jesús prudentemente no les dice sí sin antes saber exactamente lo que quieren. En muchas ocasiones, cuando te piden: hazme un favor, sí, ¿qué quieres? Lo que quieras hacer, ¿verdad? Nos adelantamos muy rápidamente a decir que sí cuando ni siquiera sabemos lo que nos van a pedir. Sinceramente, creo que podemos aprender mucho, mis hermanos, de esto, y vemos el carácter de Jesús. Jesús podría haber contestado que sí, y no sería la primera vez ni la última que alguien dice sí antes de saber aquello que se le pide, quedando expuestos y comprometidos. La prueba más cercana a ese tiempo la tenemos con Herodes Antipas, el cual, antes de saber lo que le iba a pedir la hija de Herodías, le dice que sí, te daré todo, dice Marcos 6:22, lo estudiamos hace no mucho. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, y él le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Un sí antes de la petición, quedando ligado a su palabra y teniéndole que conceder a esa familia, a esa madre, a esa hija, la cabeza de Juan sobre una bandera.
Pero Jesús, con máxima sabiduría, le pregunta antes de hacer de su petición, tras su petición. También aprendemos algo que puede pasar desapercibido, y es que tanto la pregunta como la afirmación de Jesús tan contundente, podemos ver atisbos de su total autoridad y poder para conceder aquello que los discípulos le pidieran. Los discípulos se le acercaron con total convicción que le podían conceder Jesús aquello que le pidieran. Y Jesús, con total autoridad, les dice: ¿qué queréis que yo os haga? Denotando su poder absoluto y autoridad para concederles lo que fuera necesario que estos le pidieran. Amén. Pero sobre todo, mis hermanos, una de las cosas que aprendemos de esta respuesta de Jesús es como nuevamente, una vez más, extiende su sabiduría y discernimiento para llevarlos con sus preguntas al lugar correspondiente para sacarlos del error. Otra vez vemos a Jesús dialogando con sus discípulos para llevarlos al lugar y que ellos mismos espumen sus propias vergüenzas. Ya lo vimos hace nada con el joven rico, de cómo Jesús, por medio de sus preguntas y respuestas, llevó al joven al lugar necesario para que se diera cuenta que no era tan santo ni tan justo como él creía. Y ahora hace lo mismo con sus amados discípulos, conociendo su corazón e intenciones, por cuanto a él nada le era oculto, porque sabía lo que había en el hombre. Tras la respuesta de Jesús, no tardaron en contestar. Verso 37. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi nada, ¿verdad? Una petición sencilla y altruista. Una petición que iba en consonancia con los padecimientos de Cristo. Ahora Jesús viene a alguno de ustedes y les dice: vamos a Jerusalén, me van a escupir, me van a azotar y voy a morir. Y ustedes en respuesta le dicen: concédenos que estemos a tu derecha y a tu izquierda en un trono. A pesar de haber leído cientos de veces, me sigue sorprendente cómo se pudo despertar esta petición en el corazón de los discípulos. Pero probablemente si yo estuviera allí, quizá haría lo mismo. Lo primero a aclarar es cómo llegaron a esta idea y petición tan drástica y absoluta. En primer lugar, denota el conocimiento que se tenía en el primer siglo en lo concerniente al reinado mesiánico y al mundo venidero, porque si no tuvieran conocimiento de tal reino, no le harían tal pregunta. El Mesías sufriente era el gran desconocido en medio de su pueblo. No conocían al Mesías sufriente, a este Mesías expresado en Isaías 53, a un Mesías que tenía que venir y morir en favor de su pueblo para perdón y expiación de sus pecados. Pero de la misma manera que tenían una ignorancia absoluta del Mesías sufriente, tenían un conocimiento, según ellos, muy elevado, y esperaban al Mesías reinante. El Mesías que iba a venir, iba a derrocar al pueblo opresor, iba a reinar en Israel, y Jerusalén sería la capital del mundo. De eso sí que tenían mucha certeza y sabían que esa parte mesiánica de que se iba a cumplir. Lo que nos lleva a decir que esta petición tiene algo también de positivo, y es que demuestra, como hemos dicho, la total y absoluta fe de estos dos discípulos acerca de la mesianidad de Jesús. Porque si le preguntan eso, no solo conocen la profecía del reino mesiánico, sino que saben que este que está hablando es el Mesías que tiene que reinar. Amén. Por tanto, vemos algo positivo en esto, ya que hicieron esta petición. Por otro lado, también sabemos que no solo eran conocedores de la era mesiánica y el reinado del Mesías, sino de que ellos como apóstoles tendrían un lugar de privilegio en dicho reino. Y esto recién lo habrían aprendido, al menos según el relato que tenemos en el Evangelio, ya que vemos que se les da esta información en el relato anterior, en el contexto del pasaje del joven rico. En Mateo 19, 28, en su paralelo, no en el Evangelio de Marcos, dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que le hacen una pregunta descontextualizada, pero con un conocimiento de lo que iba a acontecer. Juan y Jacobo pensaron: si hay 12 tronos y los 12 vamos a estar ahí contigo juzgando, pues qué bien que
yo y mi hermano, pues estemos a tu derecha y a tu izquierda, juzgando y haciendo todo lo que tenemos que hacer. Pero hay un dato que no podemos ignorar en cuanto al porqué de esta petición extrema, y es que el relato nos muestra también los paralelos, como no solo estos dos hermanos tuvieron esa buena idea de preguntarle esto a Jesús, sino vemos como la madre de ambos está involucrada en dicha petición. En el Evangelio paralelo, en Mateo capítulo 20, verso 20 y 21, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué queréis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Ay, las madres! ¡Ay, las madres! Y es que las madres tienen una tentación, esto parece de broma, pero no lo es. Las madres tienen una tentación diaria la cual tienen que superar de continuo y está relacionada con la idolatría hacia sus hijos. Es algo que tienen que superar a diario, porque es difícil que una madre no idolatre a su hijo, es solo cuando viene el Dios omnipotente que eso se arregla. Y es que las madres tienen una tentación, como decimos, diaria, la cual tienen que superar acerca de sus hijos, ya que para ellas siempre son los mejores, siempre tienen que ser los primeros y siempre de alguna manera tienen que salir beneficiados. Al menos igual que el que está al lado, pero menos, no. A la par, eso como mínimo. Y los hijos de Juan y Jacobo no le hacen ascos a esta obsesión y cuidado materno. Que venga nuestra madre y que nos ayude en esta petición. Ni siquiera aunque estos sean conocidos como los hijos del trueno. Quizá fueran conocidos porque el trueno era la madre. Los hijos del trueno, los hijos de la madre que le pidió. Puede ser. Pero sabemos que ahí están las madres haciendo esto para con sus hijos y la madre de Juan y Jacobo no era la excepción. Bien, una vez conocidos los posibles motivos que llevaron a Juan y a Jacobo a hacer la petición, ¿qué es lo que le pidieron? O más bien, y es aquí donde vamos y ya terminamos, mis hermanos, o más bien, ¿qué es lo que denota lo que le pidieron? ¿Qué es la cuestión del tema? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Como ya hemos mencionado, se trata de sentarse al lado de Jesús cuando éste reine en su era mesiánica, en el contexto que nos enseña Jesús, para juzgar a las 12 tribus. Sabemos que aquellos que están sentados al lado del rey son aquellos, en un contexto secular, de mayor honor, de mayor privilegio que tienen en el reino, donde reina el rey. ¿Sí? Por tanto, cuando Jacobo y Juan le hicieron tal petición, lo que denota es el deseo nuevamente, vanidoso y egoísta, de ostentar un lugar de privilegio, un lugar elevado, un lugar que en su imaginación ellos creían que iban a ser servidos, o quizá llevarse una parte de la gloria de los méritos de Jesús en recompensa a su servicio. Ya que te hemos seguido y lo hemos dejado todo, que me siente a tu derecha y a tu izquierda y a ver si parte de tu gloria quizá me la lleve yo. Porque estaré sentado, ya lo he hecho todo, al menos aquí, ya que me siente y que me sirvan. Que me siente y que gobierne. Pero Jesús, una vez más, sabiamente lo llevó al lugar apropiado, para que con sus propias palabras, como hemos dicho, quedaran expuestas sus vergüenzas, para una vez descubiertas, pudieran ser rectificadas y que procedieran al arrepentimiento. Y es así como comienza la breve pero contundente exhortación y enseñanza de nuestro Señor Jesús en este relato, la cual dijimos en el principio, para que no se nos pierda la idea principal que tiene que ver con el servicio. Verso 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo he sido bautizado? Juan y Jacobo se acercaron a pedir con libertad, con una libertad que les corresponde. Pueden acercarse a pedir con libertad, pero con una petición equivocada, ya que nosotros podemos pedir con libertad todo aquello que necesitemos. Dice Juan capítulo 14, verso 13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No obstante, leemos en Santiago capítulo 4, verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal,
Por tanto, las peticiones a nuestro Señor Jesús, aunque son libres para todos, están supeditadas ¿a qué? A la obediencia, y no a una petición personal para satisfacer los caprichos de la carne. Pídele, pero pídele bien. Amén. Que si le pides bien, Él te lo da. Amén. Si le pides bien, no para tu beneficio, Él te lo da. Es por eso que Jesús no tiene más que decir, no sabéis lo que pedís. Jesús les hace una pregunta bastante peculiar. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo que yo he sido bautizado? Ellos dijeron, verso 39, ¿podemos? Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Podemos ver cómo los discípulos parece ser que estaban segurísimos de que podían beber de ese vaso y segurísimos de que podían ser bautizados con ese bautismo, pero creo que no sabían muy bien de lo que estaban hablando. Jesús confirma que a la verdad sí que podrían. ¿Pero a qué se refiere con esto? Podéis, pero ¿a qué se refiere con esto y por qué creo que los discípulos no estaban ni siquiera cerca de lo que significaba beber del vaso y ser partícipe del mismo bautismo? Jesús en esta ocasión toma dos simbolismos altamente significativos para nosotros, como son el vaso o la copa por un lado y el bautismo por el otro. Símbolos que señalan las dos grandes o apuntan a las dos grandes enseñanzas o ordenanzas que tenemos en el cristianismo en la actualidad, el bautismo y la cena del Señor. Pero esto, aunque apunta a esto, va más allá en el contexto en el cual Jesús lo enseña y está vinculado a cosas más profundas. Estos símbolos Jesús los toma para señalarles algo bien importante y tiene que ver con los padecimientos que Él padeció. El vaso que Él iba a beber y el bautismo en el cual iba a ser bautizado tiene que ver directamente con los padecimientos. Estos símbolos Jesús los toma para enseñarles que de los mismos padecimientos que Él iba a padecer, ellos también podrían hacerlo. No necesariamente a los padecimientos que contenía esa copa en el Getsemaní, ya que tenía que ver con una copa que Él solo podía beber, porque no solo tenía que ver con un padecimiento físico, sino con una copa que, como hemos dicho antes, lo separaría momentáneamente, sería objeto, cordero sustitutorio para el pecado de toda la humanidad. Pero sí que se está refiriendo a todo lo concerniente al padecimiento por causa del Evangelio. Es por eso que lo confirma, que ciertamente que el vaso y el bautismo en el cual Él participa, ellos también lo harán. Y esto es una realidad que se confirma en todo el Nuevo Testamento por causa de las persecuciones y en toda la historia que encontramos del cristianismo, de cómo padecieron los 12, en los cuales casi todos fueron mártires. Por eso mismo no creo que fueran conscientes de aquello que estaban afirmando, con ese contundente podemos, porque si recuerdan bien, a la primera de cambio salieron todos corriendo y lo dejaron solo. Podemos, pero no queremos. Poder se puede, pero no se quiere. Jesús, mientras le afirma por un lado que sí podían beber del vaso y del bautismo, les dice claramente que en cuanto a lo que le pidieron, es imposible que Él se los conceda. Yo no puedo concederos esto. Verso 40. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Si prestamos atención, nos daremos cuenta que este versículo 40 nos enseña que el problema de la petición estaba en un contexto de la manera y la forma en la cual le pidieron y con el corazón con el cual se lo pidieron, no con la petición en sí. Y esto lo digo porque Jesús deja bien claro que habrá gente de entre sus discípulos que se sentarán en lugares prominentes en el momento del reino, pero no le es concedido a Él, sino a su Padre Celestial. El inconveniente está, que no es Él, sino el Padre el que se lo tiene que dar. El verso 41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Me gustaría pensar que su enfado estaba relacionado con la petición fuera de contexto de estos hermanos tras el enunciado y la explicación de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y el resto de los 10 discípulos saltaron al paso diciendo, pero ¿cómo pedéis tal cosa? Y quisiera creer que esto es verdad, pero ¿qué va? Mucho me temo por el contexto y la conducta
de lo que tenían era envidia, de lo que tenían era rechazo, diciendo, ¿vosotros qué estáis pidiendo? ¿Por qué tenéis que ser vosotros? Nosotros queremos ser. No había un celo de corregir a estos discípulos, o un celo desmedido por decir, ¿qué estáis diciendo? ¿Es que no veis lo que os acaba de contar? Lo que nos acaba de contar que estaba diciendo, que va, mis hermanos, seguían siendo igual de egoístas todos. Verso 42, va Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús, como sabía que este problema es de todos, llama a los 12. No se queda solo con Juan y Jacobo. ¿Notan? Llama a todos para explicarles y darles la lección. Y comienza a enseñar. Y comienza a hacerlo dándoles la pauta natural de las naciones y sus reyes y reinos, cómo los grandes ejercen potestad sobre los pequeños. Este ejemplo no solo sirvió para ponerles en contexto de lo obvio, sino para evidenciar lo que en sus corazones había, lo cual no era humildad y servicio, sino posición y grandeza. Verso 43 y 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Jesús contundentemente con una sola frase les reubica los pensamientos a sus discípulos. No será así entre vosotros. Jesús deja bien claro una cosa, que en medio de su pueblo no hay cabida para el señorío y la grandeza, que no hay lugar para la soberbia y la posición, que en su casa solo se está para servir, que no se puede tener otro pensamiento de cualquier índole. Aquí estamos para servirle. Y mis hermanos, esto no está en un contexto de sugerencia, sino en una contundente orden. En el mundo así será, pero no entre vosotros. No entre vosotros, dejando claro que aquellos que pretendan lugares y posiciones, aquellos que pretendan ser servidos antes de servir, no tienen cabida en medio de sus filas. En sus filas solo hay esclavos de Jesucristo. Amén. No hay dueños ni señores. El dueño y el Señor es Él. Amén. Jesús les deja bien claro una máxima en este relato, y esta tiene que ver con el concepto de lo que es grande y de lo que es ser grande en las Escrituras. Y como deja bien claro, mientras que para el mundo el grande es aquel que está más arriba y aquel que es más servido, para Dios el grande es el que está más abajo y aquel que más sirve. Mientras que para el mundo el grande es aquel que ostenta el poder, para Jesús grande está relacionado con el estar capacitado para servir. ¿Saben quién es grande? Aquel que después de ser llenado de dones y recursos, aquel que tiene capacidad, santidad y diligencia para poder servir, aquel que tiene esas capacidades dadas por Dios y sirve sin descanso y sin medida, ese es el grande en medio del pueblo. Amén. Aquel que está lo más postrado sirviendo a los demás. Ese es el grande. El pequeño es el que no hace nada. El grande es el que más sirve. Ese es el concepto de grandeza de la Biblia. No estar en un trono y que te sirvan, estar en el suelo lavando los pies. Amén. Y concluye la enseñanza con la única manera que podría hacerlo, de una manera en la cual cualquier regenerado que lo escuche caería rendido ante esta tal evidencia, ya que él iba delante, no solo en palabras, sino en ejemplo. Verso 45. Porque el Hijo del Hombre. ¿Notan? Es que no sé si les va el corazón más rápido, porque el Hijo del Hombre se señala a él. Los gobernantes ahí hacen esto y el mayor es el que es servido, mas vosotros no será así. Y ahora se señala a él. Miradme a mí, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. El Hijo de Dios, el Verbo de vida, Dios hecho carne, no vino al mundo para que le sirvieran, sino que vino al mundo para servir.
Y este servicio excelso forma parte de su vida, ya que cuanto más grande hemos dicho, más sirves. ¿Y saben por qué Jesús sirvió más que nadie? Porque es el más grande. Amén. Y claro, lo tenía mal, porque si el más grande es el que más sirve, el más grande bajó la tierra y no le tocó otra que servir más que nadie. Y vaya si sirvió más que nadie. Amén. Y vaya si sirvió más que nadie. ¿Se acuerdan? Vísperas de su muerte, se quitó su manto, se ciñó la toalla y lavó los pies a los 12. Dice, y esto lo hago para daros ejemplo. Mis hermanos, si el Señor Jesucristo vino no a ser servido, sino a servir, que se despierte en nuestro corazón un 0,01% de desajuste, creyendo que en algún momento tenemos el derecho o el lugar para que nos sirvan, es un completo error que nos asemeja al corazón de los discípulos en aquella escena en dirección a Jerusalén. Nos asombramos de ellos, pero en ocasiones no nos pasa. Que nos creemos que nos tienen que servir. Que se nos olvida que la toalla forma parte de nuestra indumentaria y de vez en cuando nos ponemos el manto y nos miramos en el espejo y nos lo creemos. Creemos que nos merecemos la atención de los demás en un contexto de... Pero obviamente los demás vendrán a servirte, al igual que tú también les sirves a ellos. Jesús es nuestro ejemplo y nos lo enseñó claramente. El verbo de vida vino para servir y no para ser servidos. ¿Qué necesitaron más? Yo creo que nada. Creo que fue definitivo para los 12. Creo que fue contundente esta verdad. Mientras que ellos hablaban de ser, Jesús les hablaba de estar. Mientras que ellos les hablaban de ser y de estar en un lugar, en una posición, Jesús les hablaba de un estar en continuo servicio. Mientras que ellos les hablaban de tronos, Jesús les hablaba de cruces. Y mientras que ellos hablaban de ser servidos, Jesús les hablaba de servir a los demás, mis hermanos. Porque Jesús siempre va adelante. Amén. Si hay una enseñanza, terminamos, si hay una enseñanza principal en una congregación local, en una iglesia, en un creyente, en una familia, está relacionada con el servicio. Está relacionada con seguir a Jesucristo. Y seguir a Jesucristo parte por vivir como Él vivió. Y servir como Él sirvió. Y si Él, estando en la posición más elevada, se bajó hasta lo sumo para servirnos a nosotros, tu cometido más excelso y que más te asemeja a aquel que te salvó, es coger una escoba y barrerla. Amén. Servir al Señor. Desgastarse por los demás. Servir en su obra. Cada vez que te privas de servir, te privas de parecerte a Él. Sí, Señor. Perdónanos. Cada vez que prefieres el sofá y esa comodidad que te proporciona a la calle, la dificultad que procede y proviene del servicio, te quitas un cacho de lo que podría ser de Él, un cacho de su vestidura y de su ropaje. Porque Jesús vino a servir y nosotros nos parecemos a Él solo cuando servimos. Interioricemos esto. Sirviendo sin medida los unos a los otros. ¿Se imaginan esta realidad dentro de todas las congregaciones? Es el cielo en la tierra. Si yo no pienso por mí, pienso por Él. Y Él no piensa por Él, piensa por mí. Y nosotros dos no pensamos por nosotros dos, sino por Él. Y Él no piensa por Él, sino por nosotros dos. Y vivimos sirviéndonos los unos a los otros. Y sirviéndole al Dios Padre Celestial en aras del cielo y del Evangelio. ¿No creen que esto es lo más maravilloso del mundo? Amén. Yo quiero parecerme a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por eso, mis hermanos, aquí no hay manto que valga. Todo el mundo a ceñirse la toalla. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén.